Queríamos agradecer a María Angélica y Jim, que son los protagonistas de este spot que parte hoy día para informar a todos los adultos mayores, hombres y mujeres que están esperando ansiosamente los primeros pasos de la implementación de la reforma previsional que nos costó más de 10 años poder sacarla adelante como país y ya empieza a ser una realidad. Me acompaña por razones obvias, ¿cierto?, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, y el subsecretario Reyes también para dar más detalles de esta implementación. Antes sí quería señalar que tuvimos una muy buena semana la semana pasada. No solamente partimos con buenas cifras de crecimiento económico, inauguramos las obras de la línea 9 del metro, entregamos las primeras más de 1.200 viviendas del proyecto La Platina en La Pintana, logramos aprobar el fin al CAE y el inicio del FES en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y sino que tenemos ya esta semana también los primeros pasos, yo diría más los segundos pasos, ¿no? Porque partimos en mayo, agosto, con las primeras implementaciones de la reforma previsional, pero sin lugar a dudas nos acercamos a la mejor noticia o una de las mejores noticias de esta reforma, que es que la próxima semana, inicios de septiembre, entre el 2 y el 16 de septiembre, ya se empiezan a pagar los aumentos de la PGU 250.000 pesos para personas de 82 años o más, ¿no? Y estamos hablando de personas que tienen la PGU y que se les va a reajustar, pero también a los que tienen pensión de invalidez, por ejemplo, o los pensionados por Valech. Estamos hablando de un universo de más de 800.000 personas que van a empezar a recibir este aumento de la PGU. Y es uno de los pasos, segundos pasos que se da en la reforma, porque efectivamente en el mes de mayo inició el seguro de lagunas previsionales, es decir, que si los trabajadores y trabajadoras se quedan o por alguna razón cesante, las cotizaciones se siguen pagando como corresponde para que no tengan más lagunas previsionales. Pero también en agosto partió ya el incremento o más bien la creación de este 1% adicional de cotizaciones de cargo de los empleadores, que es algo que no se tenía desde la década del 70, ¿no? Se está recuperando ese aporte de las y los empleadores. Y además, en enero del 2026, ¿cierto?, este mes de enero, van a empezar a verse beneficiados más de 1.200.000 pensionados y pensionadas por los beneficios de pensiones por años cotizados y también respecto a las mujeres producto de la mayor esperanza de vida que tienen, ¿no? Entonces estos beneficios para las mujeres y reconocimiento para el esfuerzo a través de los años cotizados van a empezar también a producirse en aumentos de pensión concretos durante el mes de enero. Es decir, esta campaña busca informar a todos del detalle de lo que implica esta reforma previsional y particularmente el beneficio de aumento de la PGU que parte las primeras semanas de septiembre y los que vienen de manera más inmediata en el mes de enero también con estos beneficios del Seguro Social. Pero para más detalles, obviamente, está el ministro de Trabajo y el subsecretario también que les pueden responder sus preguntas también sobre esto y aterrizar mucho más lo que significa la implementación de esta reforma previsional que tanto esfuerzo costó, ¿no? Años en el Parlamento, discusiones, muchas veces decían que iba a ser imposible sacarlo adelante, pero ya es una realidad que empieza a ser implementada. Ministro. Bueno, muy buenos días. Estamos muy contentos ya que al fin empiezan a entregarse los primeros beneficios de la reforma de pensiones. Tras más de una década de discusiones, de debates, al fin podemos decir en Chile que tenemos un sistema mixto de contribución tripartita, solidario, que regula también la industria de que administra las pensiones, pero lo más importante de todo, que los actuales jubilados van a ver mejoradas sus pensiones. Es en ese marco que durante el mes de septiembre, entre el 2 y el 16 de septiembre, se empiezan a ver las primeras alzas en la PGU a 250.000 pesos, más de 380.000 beneficiarios mayores de 82 años que van a ver mejoradas sus pensiones. También es importante señalar que las personas que tienen el pilar solidario, las pensiones de discapacidad mental u otras, van a ver también reajustadas sus pensiones de los montos actuales a 250.000 pesos y también reparamos una deuda histórica que teníamos con aquellas personas que tienen alguna pensión de reparación que también van a poder acceder por primera vez a la PGU. Estamos hablando de 16.000 personas también que van a poder obtener este beneficio. Estos son mejoras concretas. Durante el mes de septiembre, 850.000 personas aproximadamente van a ver mejoradas sus pensiones.
pero esto ya es una puesta en marcha que, como ya señalaba la ministra, venimos trabajando desde el mes de mayo. El mes de mayo también empezó a operar el seguro de lagunas. Más de 138.000 personas vieron durante el mes de mayo sus cotizaciones previsionales y esto va a ir resolviendo uno de los problemas importantes que teníamos en el sistema de pensiones, que es la densidad cotizacional, es decir, que las personas durante los momentos de cesantía siguen teniendo una cotización y con ello también disminuyendo las lagunas y al mismo tiempo mejorando las pensiones futuras. Estas son cotizaciones por promedios de 50.000 pesos mensuales que recibieron estas personas a propósito de que se activó ya este seguro de lagunas, que es parte del pilar de la seguridad social que hoy día está disponible en el país. En tercer lugar, también ya comenzó la cotización, esta primera cotización de este primer 1%, un 0,9 que va a ir a entregar los beneficios sobre todo al Seguro Social, que van a permitir en el mes de enero pagar beneficios tanto por años cotizados, hasta 2,5 UF por año cotizado a las personas, y también el bono por expectativas de vida, que busca acabar con una desigualdad que vivían nuestras mujeres, que teniendo los mismos ahorros previsionales, habiéndose jubilado a la misma edad, por expectativas de vida, finalmente veían reducidas sus pensiones. Esa desigualdad se va a equilibrar y, como hemos señalado en todo momento, esta es una reforma que tiene rostro de mujer y que justamente busca hacerse cargo de las desigualdades a través de los distintos mecanismos que hoy día estamos desplegando. Así que el llamado a la ciudadanía es informarse, a acceder cuándo van a poder acceder a los beneficios en la reforma de pensiones.cl, donde van a conocer cuándo les toca que se les suba la PGU, si es que son beneficiarios de algunos de los beneficios actuales. Y lo más importante de todo, el llamado a la ciudadanía, ya que como gobierno cumplimos en un acuerdo que parecía imposible y que hoy día va a permitir justamente que los y las jubiladas de Chile puedan tener mejores pensiones, pero también todos los que estamos contribuyendo al sistema de pensiones vamos a ver incrementados nuestros ahorros y con ello también poder aspirar a mejores pensiones en el futuro. Así que muy contentos por estar lanzando esta campaña, sobre todo destinada a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestras tías, nuestras madres, a nuestros padres, que después de toda una vida de trabajo recibían pensiones que los dejaban por debajo de la línea de la pobreza, y hoy día con esta reforma, que por un lado eleva la PGU a 250.000 pesos, reconoce los años cotizados y también reduce las brechas que existían, sobre todo de las mujeres que tenían pensiones más bajas, hoy día con esta reforma se empiezan a reparar. Así que estamos muy contentos por haber iniciado este proceso y seguiremos trabajando para que los beneficios lleguen a la ciudadanía, y lo más importante ahora es informarse justamente para que puedan hoy día acceder a estos beneficios que la reforma les otorga. Bien, ¿preguntas sobre este punto? La pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días todavía. Es para el ministro Bocardo. Ministro, también para la ministra Vallejo, si es que pueden responder ambos. Mientras el gobierno está lanzando esta campaña por pensiones, el candidato presidencial José Antonio Kast, en su programa, dice que pretende terminar con el préstamo de las personas hacia el Estado contenido en la reforma previsional. Desde Chile Vamos, desde la centroizquierda también se ha acusado un retroceso. ¿Ustedes también lo consideran como un retroceso? ¿Y cómo afectaría esto a las pensiones de los jubilados, en el entendido que costó casi una década sacar adelante este proyecto? Sí, fue una década que costó sacar adelante una reforma previsional, una década de incertidumbre y en ciertos casos de abandono también de nuestros adultos y adultas mayores, y por lo tanto no es buena noticia inyectar una cuota de incertidumbre a quienes hoy día ya tienen la certeza que van a empezar a recibir los beneficios de la reforma previsional. Pero además recordar que la fórmula que permitió el Seguro Social fue una fórmula que se construyó en base a un acuerdo transversal, a un diálogo con incluso parlamentarios de Chile Vamos y de la oposición, que nos permite hoy día, como decía el ministro Bocardo, aumentar los beneficios a los jubilados, particularmente las mujeres, ¿no? Esto se trata primero de reconocer a través del Seguro Social los años cotizados, es decir, un beneficio que reconoce el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, pero también que permite hacer justicia con las mujeres. Hacer desaparecer esta fórmula es hacer desaparecer los beneficios por año cotizado y los beneficios para las mujeres que lamentablemente han sido castigadas por tener mayor esperanza de vida, ¿no?
Bueno, yo creo que ha tenido una crítica transversal justamente porque es una parte importante del acuerdo que permitió sacar adelante esta reforma previsional pensando en el presente de nuestros adultos mayores y también, obviamente, en el futuro con mayor certeza para los trabajadores y trabajadoras que miran hacia adelante con la necesidad también de tener mejores pensiones. Bueno, señalar que nos parece un anuncio lamentable, pero también regresivo, sobre todo regresivo para nuestras jubiladas. Esta es una reforma que a través del Seguro Social justamente busca hacerse cargo de subir las pensiones de los actuales jubilados. Es cierto que con la mayor cotización que gradualmente irá a cargo del empleador, los futuros jubilados podrán ir mejorando significativamente sus pensiones. Pero esta es una reforma que justamente a través del Seguro Social busca hacerse cargo de las bajas pensiones, sobre todo de las mujeres. Estamos hablando de más de 800.000 mujeres que con este Seguro Social van a haber incrementado de manera muy significativa sus pensiones. Estamos hablando de hasta 2,5 UF mensuales por año cotizado. Estamos hablando de un beneficio para reducir las brechas de expectativas de vida. Y cuando se anuncian este tipo de reformas, primero señalar que van a haber millones de personas, 1,6 millones de personas que hoy día van a tener la incerteza, si es que esta propuesta avanza, de cómo van a ver ese beneficio social va a desaparecer. Y en ese sentido es el candidato Kast el que tiene que explicarle a esos pensionados, a esos jubilados, a esas jubiladas, de este beneficio que no solamente el gobierno comprometió a través de la reforma, sino que el país, ante un amplio acuerdo social, con la oposición se logró justamente resolver este problema y poder decirle al país cómo iban a mejorar de manera gradual las pensiones. Así que en ese sentido no compartimos esta propuesta y también me quedo con las declaraciones de la diputada Osandón respecto a lo regresivo que es esta propuesta, sobre todo para las pensionadas de Chile. Hola, ministros, buenos días. Bueno, para la ministra Vallejo, preguntar qué le parece que el equipo de José Antonio Kast haya incluido a Bernardo Fontaine, alguien que en su momento, recordemos, también fue criticado por entregar algunas noticias falsas durante el proceso constitucional relacionado con la reforma a las pensiones. Miren, a ver, nosotros no nos corresponde estar opinando de las integraciones de los comandos, solamente reiterar un llamado general que hemos hecho como gobierno a cuidar la democracia del flagelo de la desinformación. Simplemente eso, ¿no? Ya hemos visto cómo se han desarrollado en contextos electorales campañas de fake news contra una candidata, ¿cierto? O también en contexto electoral contra el propio presidente de la República, lo mencionamos en este mismo podio hace algunas semanas, y eso no es bueno para la convivencia democrática nunca, ¿no? Y especialmente en los contextos electorales es muy importante la rigurosidad de que no se promueva la desinformación, no se promueva la difusión de información falsa con el ánimo de engañar, independientemente, insisto, de la composición que autónomamente tienen la atribución de establecer los candidatos respecto a sus comandos, ¿no? Pero es un llamado general a resguardar aquello y no estar representando, obviamente, agendas que puedan atentar contra la integridad informativa. Bien, y también, ministra, en otro tema, preguntarle si existe preocupación en el gobierno porque algunos parlamentarios de su propio sector que van a la reelección puedan desviar el foco de sacar adelante el programa y, en este caso, enfocarse más en la elección que en sacar adelante el programa del presidente Gabriel Boric. Si al gobierno le preocupa esto de que se pierda el interés en sus propios parlamentarios de sacar adelante el FES, la ley de aborto, la ley de eutanasia, todo esto para enfocarse en su campaña a la reelección. Obviamente el Ejecutivo entiende y respeta que hayan parlamentarios que van a la reelección, sin embargo el Congreso tiene que seguir funcionando porque es el trabajo que nos compete a todas las autoridades. El Ejecutivo va a estar trabajando hasta el último día de su mandato, como lo señaló el presidente de la República, porque hay personas y familias que todavía necesitan de políticas públicas que tienen que ser aprobadas para mejorar sus condiciones de vida y para eso también se requiere el Parlamento trabajando como corresponde, evidentemente, en las comisiones que permitan no solo discutir, sino que votar los proyectos de ley que están pendientes. Yo quiero solamente reiterar los ejemplos que están más a la vista. El Finalcae
para el nuevo FES, ¿no? El nuevo Sistema de Financiamiento de la Educación Superior. Esto es algo que la ciudadanía viene demandando hace mucho tiempo y hay un apoyo además muy amplio y transversal a terminar con el CAE en nuestros compatriotas porque lo necesitan ya, ¿no? Y por lo tanto son cosas que no se pueden postergar aunque estemos en periodo de elecciones, ¿no? Y lo mismo con el levantamiento del secreto bancario o el proyecto de Sala Cuna para Chile o el proyecto de subsidio unificado del empleo para incentivar la contratación de hombres y mujeres. O sea, son todos proyectos que nosotros estamos reiterando permanentemente, son importantes para nuestro país, no solamente para el gobierno porque los presentó, sino que para el país, para combatir la delincuencia, el secreto bancario, para equiparar la cancha, Sala Cuna, para promover el empleo, subsidio unificado al empleo, para alivianar la carga de la deuda de millones de compatriotas, el final CAE, entre otras cosas. Así que el llamado es súper claro, estando en periodo electoral no hay justificación alguna para no trabajar todo lo que nos corresponde como autoridades en sacar adelante los proyectos e iniciativas que aún están pendientes para los chilenos. Hola, buenos días. Quisiera consultar cuál es la postura que tienen como gobierno con respecto al proyecto impulsado por la diputada Pérez, que establece multas ante el no voto, considerando que esto ya está establecido en la ley. Bueno, había una discusión legislativa importante, no fácil obviamente por ver cómo se implementa el mandato constitucional del voto obligatorio que no está en cuestión a través de las exigencias de multas a nuestros ciudadanos, ¿no? Y en ese diálogo se ha tratado obviamente de llegar al mayor acuerdo y consenso posible. En eso el proyecto de la diputada Pérez ha jugado un rol, por cierto, dado que el Ejecutivo en conversación con otros parlamentarios ha visto que ahí hay un camino de solución independientemente de la otra discusión que ha querido promover el Ejecutivo que tiene que ver con la configuración del padrón electoral, ¿no? A propósito de si los extranjeros siguen participando en futuras elecciones, en futuras elecciones para las próximas presidenciales, por ejemplo, en ese tipo de elección política, ¿no? Si están bien los requisitos, si basta con los 5 años de residencia o no, ¿ya? Y por lo tanto hay dos debates en curso, uno que tiene que ver con el proyecto de la diputada Pérez en relación a las multas, y por otro lado, el que podamos legislar hacia adelante sobre la composición del padrón para normalizar un poco más la situación de Chile respecto a las elecciones presidenciales y la participación de extranjeros en relación a la realidad del resto del mundo. Ministra, sobre eso mismo, el próximo martes, digamos el martes de la próxima semana, se va a votar ese proyecto y ha habido una crítica específica tanto del presidente de la Cámara como de parlamentarios de oposición que dicen que el gobierno no se ha comprometido con este proyecto, es más, que el oficialismo ha tratado de dilatarlo. Concretamente, ¿qué opina el gobierno si es que lo apoya o no? Porque usted dijo que hay una vía de solución con el proyecto de la diputada Pérez, pero ¿por qué no se ha involucrado el gobierno? No, el Ejecutivo, y lo señaló, también la ministra Lobos, que es la que lleva estas conversaciones, la ministra encargada de las relaciones con el Parlamento, SECPRES, en relación a apoyar esta iniciativa. Obviamente hay distintas miradas en torno a las multas, ¿no? Si está bien esta diferenciación de las multas, tiene que ser más parejo, pero vemos ahí un buen camino de solución, por lo pronto, de un acuerdo lo más amplio posible para destrabar el tema de las multas, ya que estamos cada vez más cerca de las elecciones, ¿no? Disculpen si no fue suficientemente explícita, pero sí hay ánimo de acompañar ese proyecto independientemente de las conversaciones que siguen en curso en torno a la magnitud o diferenciación de las multas y además con el compromiso de que para un futuro el padrón electoral esté compuesto de manera más coherente respecto a los derechos a participación de los extranjeros. ¿El gobierno ese acuerdo debe estar vinculado los dos temas o corren por cuerdas separadas? Mira, obviamente son conversaciones que tienen que ser coherentes entre sí, ¿no? Y por eso siempre van bastante de la mano, ¿no? Tiene que ver con la implementación de la obligatoriedad del voto, al mismo tiempo de quienes participan o no en el padrón mismo, ¿no? Y hemos sido sumamente claros como gobierno que nos parece que lo más coherente es que Chile normalice su situación respecto a los otros países en torno a que los extranjeros debiesen pasar a ser ciudadanos nacionalizados para poder participar en elecciones presidenciales, no así las municipales o las locales.
¿Cómo está, ministra? Quería preguntarle cómo el gobierno va a abordar los cuestionamientos que han surgido a la consulta indígena que están promoviendo a propósito de esta Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. A los cuestionamientos, reparos, críticas, ahora se sumó la candidata de su partido, Partido Comunista, candidata a la Cámara Alta, Elisa Loncón, quien tuvo un rol protagonista también en la ex constituyente. ¿Cómo ustedes abordan esas críticas y cómo van a llevar adelante el proceso con tanto rechazo, reticencia de las comunidades mapuches? Miren, nosotros, ustedes saben que hemos hecho un esfuerzo de Estado histórico a través de la Comisión para la Paz y el Entendimiento de encontrar caminos de solución a un conflicto que ha sido centenario, porque nos interesa justamente la paz y el entendimiento, y eso se ha construido con diálogo. Esta comisión tuvo meses, muchos meses de trabajo, con una composición bastante transversal en términos políticos, pero también en territorio, consultando a muchas personas, ¿no? Miles de personas participaron de esto y elaboró una propuesta bien amplia que por convenio 169 de la OIT tiene que ser sometida también a una consulta, y por lo tanto nosotros vamos siempre a estar promoviendo el diálogo. Las opiniones distintas, más críticas, menos críticas, han existido, pueden seguir existiendo, es parte de una democracia, ¿no? Pero lo importante, al menos desde el Ejecutivo, es que el diálogo y la conversación se siga promoviendo en el marco del convenio 169 de la OIT, porque lo que está ahí obviamente requiere ser también validado, ¿cierto? Y ratificado, más bien sometido a un proceso participativo como corresponde, porque se discuten cosas que son muy fundamentales para el presente y futuro de, al menos, el territorio que ha estado más en conflicto en nuestro país. Pero, ¿qué le parece que las críticas vengan desde las mismas comunidades mapuche y en este caso de Elisa Loncón? Principalmente por esa crítica le quería preguntar, ¿qué le parece? Es que no son homogéneas las comunidades, ¿no? Y tienen derecho a tener distintas miradas, ¿no? Pero lo que respecta al Ejecutivo es que para nosotros es muy importante que haya consulta, que haya diálogo. Aquí hay unas propuestas que tienen que ser consultadas, ¿no? Y por lo tanto vamos a insistir en ese proceso de consulta, ¿no? Porque es importante, ya ha pasado muchísimo tiempo sin que esto se resuelva y sin que haya una propuesta que haya sido construida lo más transversalmente posible para ser sometida a consulta. Aquí no hay improvisaciones, hay un trabajo muy riguroso de mucho tiempo. Entonces, insisto, independientemente de algunas críticas o que algunas comunidades tengan quizá más desconfianza, una mirada más distante, porque no son homogéneas las comunidades, nuestro interés es que la consulta pueda seguir avanzando. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos Le días. quería preguntar con respecto a las críticas. ¿Cómo ve el gobierno las críticas de Lautaro Carmona hacia Mario Marcel? Él dice que de alguna manera frenó los recursos, que se privilegiaron los recursos en relación a las necesidades sociales. Miren, en los cambios de gabinete, lo hemos dicho anteriormente, siempre hay algunas esquilas, ¿no? Hay observaciones más o menos críticas, a veces aplausos también por los cambios de gabinete, por la salida de un ministro u otro. Pero estas son decisiones exclusivas del presidente de la República, y lo importante al final, independientemente de esas esquilas, es que todos los ministerios tienen y van a seguir trabajando hasta el último día de su mandato en cumplirle al país, ¿ya? Y poniendo en el centro las necesidades de nuestros compatriotas. En el caso del Ministerio de Hacienda, la tarea no solamente ha sido contener y bajar la inflación justamente para que el costo de la vida no sea muy alto, ¿ah? Y por lo tanto las remuneraciones o los ingresos reales de nuestro país suban, descontando la inflación, pero también respecto al crecimiento económico, ¿cierto? También respecto a acompañar y habilitar las transformaciones que nuestro país necesita aún. Yo quiero señalar que, por ejemplo, en materia de la gestión de gobierno, en Hacienda, durante el mandato, o durante el liderazgo más bien del exministro de Hacienda, había un compromiso de generar las condiciones económicas para las transformaciones. Y como vemos, gracias a ese compromiso, entre otras cosas, estamos implementando una reforma previsional, una de las transformaciones más importantes de la última década. ¿Por qué? Porque era necesario generar las condiciones económicas para esos cambios. Lo mismo con royalty minero, lo mismo con la ley de fraccionamiento pesquero, ¿no? Lo mismo con tantas otras políticas que nos han permitido redistribuir la riqueza, pero también hacer justicia social. Y ese es el mandato que el presidente sostiene y que, independientemente de quién asume
las carteras, por el mandato del presidente, va a seguir siendo el compromiso hasta el último día de su mandato. Infiero entonces de su respuesta que la crítica de Lautaro Carmona no es válida. Esto de que se frenaron los recursos y que Marcel, me refiero específicamente, frenó los recursos y que privilegió recursos frente a las necesidades sociales. Y sumo a eso que también deja un manto de duda si renunció o le pidieron la renuncia. Mire, el cambio de gabinete que se produjo la semana pasada y sus razones respecto a la salida del ministro Marcel fueron dichas tanto por el presidente de la República como por el propio ministro. Y de eso no tengo nada más que agregar. Fue de público conocimiento las razones personales dichas por el propio presidente y por el propio ministro de Hacienda. Y respecto a la validez o no, yo no he dicho ni que es inválido, no son inválidas las críticas, nada de eso. Estoy diciendo que es normal que frente a los cambios de gabinete, los partidos o parlamentarios de oposición, incluso el sector de los sectores oficialistas, surgen, ¿no? Pero lo importante para nosotros como gobierno es que independientemente de los cambios de gabinete, hay ministerios que tienen un trabajo muy claro que hacer para con nuestro país porque el presidente así lo ha establecido. Y el liderazgo del presidente se ejerce a través de esos mandatos, independientemente del nombre de la cartera que se encabece. ¿Estamos? Bien. Muchas gracias. Que tengan buen lunes. Sí, si hay un proyecto del que me